De forma unánime, el Consejo Cantonal de la Libertad revocó la venta de 93 hectáreas de terreno a una joven que no acudió a la cita. El alcalde Francisco Tamariz reapareció luego de 13 días sin responder los cuestionamientos que levantó la transacción. La Corte Nacional de Justicia elegirá mañana a su nuevo presidente. Votarán solo 13 magistrados, entre jueces y conjueces, y elegirán a uno de 8 jueces titulares. En más de 4 años, el Ministerio de Defensa no terminó 3 kilómetros de vías en los cerros Montecristi y San Isidro en Manabí. La falta de infraestructura impide instalar un radar para detectar narcoavionetas. El gobierno apela a la generación eléctrica privada para aliviar el déficit eléctrico. Los generadores de empresas privadas llegan a aportar hasta el 8% de la electricidad del país. Más de 12 horas de intensa lluvia provocaron la caída de postes de energía, accidentes de tránsito e inundaciones en 14 puntos de Guayaquil. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, y otros funcionarios del chavismo buscan reactivar vínculos con la Unión Europea en medio de tensas relaciones con Estados Unidos, luego de la captura de Nicolás Maduro. Se dispara la cifra de atenciones médicas por depresión en el país. Durante 2025 hubo 146,000 casos. Los expertos la califican como una enfermedad silenciosa que está afectando mayoritariamente a los jóvenes. Marlon Chito Vera confirma un nuevo combate en la UFC. El ecuatoriano peleará en México. Les contaremos cuál será su rival. Muy buenas noches. Comenzamos, amigos, ya con la información más destacada de este martes 13 de enero aquí en Televistazo Estelar. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y nuestra app Ecuavisa Play. ¿Cuál es la situación de las vías para instalar un nuevo radar militar en Montecristi y Manabí para la lucha contra el narcotráfico? Tenemos la respuesta. Bienvenidos. Radares. Inexplicable negligencia. Los retrasos en obras estratégicas adjudicadas al Cuerpo de Ingenieros del Ejército por 13 millones de dólares mantienen en suspenso la instalación del equipo de vigilancia aérea. Paul Romero tiene más detalles sobre lo que ocurre con estas obras en pausa. En más de 4 años, el Ministerio de Defensa no ha logrado terminar la construcción de vías de acceso a los cerros Montecristi y San Isidro para instalar el sistema de vigilancia aérea contra el narcotráfico en Manabí y la costa del Pacífico. Por falta de vías e infraestructura, ese ministerio suspendió en febrero de 2025 el contrato de compra del radar tridimensional LTR-25 de largo alcance a la empresa española Indra por 24.3 millones de dólares para reemplazar al que explotó en noviembre de 2021. El contrato de la red vial a los 2 cerros fue adjudicado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en 2023. Televistazo visitó la zona de acceso al Cerro Montecristi, de 600 metros sobre el nivel del mar, declarado de seguridad del Estado. El acceso está prohibido, pero hasta donde es público, observamos una vía de tercer orden, sin cambios, en condiciones similares por la que accedimos en 2021 a la cumbre del cerro. El entonces comandante de la FAE, Giovanni Espinel, señaló que la vía de 3 kilómetros se abrió en 2 meses. Los habitantes de las comunidades Toalla Chica y Toalla Grande, asentadas en las faldas del cerro, señalaron que militares vigilan la zona, pero no existe garitas de control ni letreros de prohibición del paso, y esporádicamente observan maquinaria pesada. El Ministerio de Defensa admitió las dificultades en la ejecución del contrato con el Cuerpo de Ingenieros y que modificó por factores técnicos. Dijo que durante la evaluación del sitio se determinó que la instalación del radar requiere de manera obligatoria la conclusión previa de obras de infraestructura, principalmente vías de acceso estables y bases técnicas de soporte indispensables para garantizar la seguridad estructural y operativa del sistema. En declaraciones atribuidas al comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, informó que las condiciones meteorológicas de la zona, sumadas a las características del terreno, provocaron retrasos que impidieron culminar estas obras dentro de los plazos inicialmente previstos. Estos factores constituyen causas de fuerza mayor ajenas a la planificación original. El contrato firmado en noviembre de 2024 con el Cuerpo de Ingenieros por 13 millones de dólares determinó el plazo de 390 días, que venció el año pasado. Por los problemas en la ejecución se amplió el plazo una vez más para julio de este año.
Corte Nacional. Se busca presidente. La Corte Nacional adelantó la sesión de este miércoles para las 9:30 de la mañana y acordó que solo los 13 jueces y con jueces titulares votarán para elegir al próximo presidente encargado y su subrogante. Suenan 2 nombres, pero son 8 los magistrados que pueden ocupar ese cargo, pero si logran obtener los votos. La tarde de este martes, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, reunido en Comisión General, acordó la forma de elección del próximo presidente encargado y su subrogante. Decidieron que este miércoles, en la sesión extraordinaria convocada para las 9:30 de la mañana, votarán únicamente los 13 jueces y conjueces titulares. Se necesita mayoría simple, es decir, que se nombrará a quien obtenga al menos 7 votos. Los 2 nombres que suenan son el juez Marco Rodríguez y la jueza Daniela Camacho. Ella al momento dirige la corte luego de la renuncia de José Swing y Enma Tapia. Ambos son los más antiguos, fueron posesionados en 2018 y este es su último año como jueces. Sobre la posibilidad de presidir la corte, el pasado viernes Rodríguez dijo que no aspira al cargo. Que no, mi derrotero es trabajar con denuedo por el fortalecimiento del sector justicia. Podría haber, me parece, una cabeza visible, un encargo para una mujer jueza. Además de Rodríguez y Camacho, pueden ser elegidos otros 6 jueces titulares si consiguen los votos. Alejandro Arteaga, Catherine Muñoz, Consuelo Heredia, Milton Velázquez, Felipe Córdoba o Rosana Morales. Quien resulte electo estará en el cargo al menos durante un año, debido a que el Consejo de la Judicatura está lejos de empezar el concurso de la Corte Nacional y tiene a su presidente, Mario Godoy, envuelto en cuestionamientos y a puertas de un juicio político en la Asamblea. La jueza Daniela Camacho, quien asumió por encargo la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, ahora se perfila como candidata para liderar el máximo tribunal. Es la magistrada de mayor antigüedad y ha dirigido casos de alto impacto social. A continuación, revisamos su perfil. En medio de una nueva sacudida institucional en la función judicial, Daniela Camacho Gerol, la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia, asumió desde este lunes la presidencia temporal del máximo tribunal. Daniela Camacho es doctora en jurisprudencia, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster en Derecho Procesal con mención penal. Se desempeñó como fiscal penal de Pichincha, fiscal de asuntos indígenas y ex jefa nacional de protección y asistencia a víctimas de la Fiscalía General del Estado. De 2012 a 2018 trabajó como conjueza en la Sala de lo Contencioso Administrativo. El 26 de enero de 2018 se integró como jueza penal de la Corte Nacional, tras encabezar la lista de mujeres con el mejor puntaje del concurso de renovación parcial del Alto Tribunal. Desde entonces llevó adelante varias causas de connotación social. Fue parte del tribunal que condenó al exministro de Energía, Alexei Mosquera. Confirmó la sentencia de 6 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Dispuso el arresto del expresidente Rafael Correa tras llamarlo a juicio por el secuestro del político Fernando Balda. Intervino en el fallo judicial que derivó en la condena a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña en el caso Diezmos. También llamó a juicio a Rafael Correa, Jorge Glass y 19 personas más en el caso Sobornos. Actuó como integrante del tribunal que declaró la inocencia de Fernando Alvarado y 3 personas más en el caso SECOM y del que resolvió la nulidad procesal de todo lo actuado en el caso Singue. Actualmente está frente al caso Ligados, que investiga a exconsejeros de Participación Ciudadana por presunta asociación ilícita. A lo largo de su trayectoria en la Corte Nacional, a Camacho se la ha relacionado en distintos momentos con el expresidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado por casos de corrupción, Wilman Terán. Camacho fue quien impulsó su nombre en el Pleno para que fuera incluido en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Meses más tarde se excusó del caso Metástasis, argumentando una amistad íntima con él. Aunque hoy se perfila para asumir la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, no es la primera vez que figura como una opción. Lo fue en febrero de 2024, pero no consiguió los 12 votos requeridos.
El jueves de esta semana, la Comisión de Fiscalización conocerá el pedido de control justamente en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. ADN indica que dará insumos en este proceso de juicio político, mientras que el correísmo espera que avance su petición de fiscalizar a los vocales también del Consejo de Participación Ciudadana. Lo explica Diego Puente. La Comisión de Fiscalización ya puso fecha para conocer la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Será el jueves a las 15 horas y en esa sesión calificarán el proceso e iniciará el trámite del juicio que presentaron 5 asambleístas del correísmo. Lo que hemos revisado están completos, ¿no? Los requisitos que establece el artículo 131 están completos, así que ya depende de la mesa legislativa el día de la votación. El correísmo espera que el proceso termine en su censura y destitución. Para ello, dicen, es necesario que 2 asambleístas de la Comisión de Fiscalización se excusen. El asambleísta Nango tiene que excusarse porque hay un conflicto de intereses evidente. Su hijo es funcionario del Consejo de la Judicatura de Pastaza y también el asambleísta Luis García, su padre, de lo que tenemos conocimiento, es socio de la firma Invictus de la esposa del doctor Mario Godoy. Para Álvarez no hay conflicto de intereses y pide al correísmo no hacer show. De hecho, entiendo que el asambleísta Andrés Castillo va a participar activamente. Para sumar al juicio político, no, para descubrir la verdad. La Revolución Ciudadana aseguró también que volvió a presentar el pedido de juicio político contra 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que seleccionaron a Godoy como presidente de la Judicatura. Lo hicieron después de que el CAL desechó el pedido por inconsistencias en las firmas de presentación. Primero que lo que ha realizado el Consejo de Administración Legislativa es obsceno, es burdo, es grosero. ¿Por qué? Porque todas las firmas son válidas. El CAL todavía no conoce este segundo intento por fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana y los asambleístas de ADN se pronunciarán cuando el proceso sea calificado. Veamos cuando llegue lo del Consejo de Participación Ciudadana, de pasar en el CAL y que llegue aquí a la comisión, así que es un mundo distinto. El correísmo pide que estos procesos de fiscalización sean transparentes y lleguen al Pleno de la Asamblea para una decisión. Se revocó por completo la venta del terreno municipal de 93 hectáreas en el Cantón La Libertad en Santa Elena. Así lo decidió de forma unánime el Consejo Cantonal. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó a ese cantón y nos tiene los detalles de lo ocurrido esta tarde. Luis Alfredo, cuéntanos más. El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, llegó al municipio luego de 13 días de varios pedidos de entrevistas, pero optó por entrar sin dar declaraciones previas. En el Palacio Municipal se instaló la sesión extraordinaria del Consejo Cantonal convocada para las 4 de la tarde, con el único fin de tratar la solicitud que supuestamente presentó Jenny Ramírez de desistir parcialmente de la compra del terreno de 93 hectáreas. El alcalde entró rodeado de seguridad y decenas de ciudadanos que aseguraron respaldarlo. También llegaron concejales que antes votaron a favor de la compraventa, como Luis Menoscal. Él mocionó la revocatoria total de la compraventa, pese a que la respaldó el pasado 18 de diciembre. El voto fue unánime. Concejales, la vicealcaldesa y el alcalde Francisco Tamariz decidieron revocar por completo la venta del terreno. Tamariz señaló que escuchó a dirigentes barriales y por eso tomó la decisión. Sin embargo, no aclaró los numerosos cuestionamientos que rodean a la fallida venta y salió de la sesión. Entre empujones, este noticiero le preguntó si se reunió o no con Jenny Ramírez. Él no fue claro en su respuesta, sin embargo, indicó que ayer apenas se enteró de la denuncia de la suplantación de identidad que presentó la joven compradora y que esperará la respuesta de las autoridades. Tampoco respondió si conoce sobre la posible relación entre la mamá de Jenny Ramírez y la familia de la secretaria de Gabinete y Gobierno, Cintia Yelibert. Jenny Ramírez aseguró el 6 de enero que no había adquirido ningún terreno y que su identidad había sido suplantada. Sin embargo, 2 días después, el 8 de enero, un documento con su firma apareció en el municipio, asegurando que sí había sido ella la ejecutora de la compra y que se había reunido con el alcalde Francisco Tamariz, pero que desistía de la adjudicación para que se la cedan a una empresa, que era la que realmente estaba interesada. Eso generó más controversia, pero la confusión fue aún mayor cuando este lunes se conoció que 2 días después de la presentación de ese documento, el 10 de enero, Jenny Ramírez finalmente sí presentó la denuncia por suplantación de identidad. Los concejales indicaron que pese a la revocatoria, este caso debe seguir en investigación porque las dudas siguen sobre la mesa.
autogeneración. Una salida a la crisis. El aporte privado de autogeneración de energía eléctrica alcanzó el 8% ya. Los proyectos fotovoltaicos y los de generación con diésel registraron el mayor incremento en número, aunque crece el interés empresarial por invertir en hidroeléctricas. Veamos. La autogeneración eléctrica en el país ayuda, pero no es suficiente para evitar los apagones. Pese a los esfuerzos de las industrias para implementar sus sistemas propios, la autogeneración llega a 8% de la demanda nacional. El aporte que hacen los privados es por 3 vías. El fotovoltaico, que contribuye con 20 megavatios en promedio. De este tipo de energía hay 2 sistemas. El más común en el país funciona hasta 8 horas al día. Capta la energía del sol y la inyecta directamente a la red. El otro contiene baterías para almacenar la energía y puede entregarla a cualquier hora. Aquí se usan grandes extensiones de terreno o los techos de empresas y edificios para instalar paneles solares. Al momento existen 1.244 usuarios con esta tecnología. La segunda vía de la contribución privada es la generación a diésel, que aunque tiene una capacidad mayor, 484 megavatios en papeles, aporta con menos de la mitad porque su uso está condicionado a la necesidad del país y a la capacidad de las industrias. No pueden operar 24 horas seguidas en la mayoría de casos. La crisis eléctrica del 2024 hizo que la instalación de generadores a diésel se multiplique y hoy sirven para que las empresas eléctricas pidan a sus dueños que las usen como un aporte para precautelar el agua en los embalses de Paute. Así ocurrió en Quito con un comunicado que envió la empresa Ecopark en la que indicó que debían encender estos equipos 2 horas. ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta el diésel, me cuesta la gente para operar, etcétera. Eso puede llegar a costar, no sé, entre 22 y 25 centavos del kilovatio hora. Y el Estado me lo va a reconocer. Por una reforma legal, los proyectos hidroeléctricos privados desde el 2025 pasaron de 50 a 100 megas de capacidad. La reforma, dicen los constructores, es positiva, pero piden bajar las trabas burocráticas para que haya mayor inversión y se puedan concretar los proyectos en menos años. En promedio yo diría que 5 con todo, digamos, o sea, 3 años de tramitología, entre financiamiento y construcción 3 años más, le pones entre 5 o 6 años para, desde el día 0, a poner generación en el sistema. Actualmente hay 337 megavatios instalados y hasta 2028 se proyectan 200 megavatios adicionales con nuevos proyectos hidroeléctricos privados. La termoeléctrica Termogas Machala recuperó una unidad de 20 megavatios que estuvo dañada desde hace 6 años. La reparación de ese motor se realizó en un taller en Alemania. Diego Cuenca describe la situación de esa central que ahora aumentó su capacidad de generación eléctrica. Tuvieron que pasar 6 años para que la termoeléctrica Termogas Machala recupere una de sus turbinas que estaba dañada. Se trata de un motor que en el 2020 presentó problemas en el sistema de lubricación y para repararlo fue enviado a un taller especializado en Alemania. Los técnicos rehabilitaron el generador de gases, la turbina de baja presión y en diciembre esos equipos llegaron a Ecuador para la instalación y pruebas. En la central que está en la comuna Bajo Alto del cantón El Guabo en la provincia de El Oro. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEG, anunció este martes que esa unidad repotenciada tiene capacidad para generar 20 megavatios y ya empezó a funcionar. Con esa potencia que fue incorporada, la termoeléctrica ahora generará 140 megavatios para el Sistema Nacional de Electricidad y sus 7 unidades operan con gas o diésel. El gobierno interino de Venezuela intenta mantener vínculos con la Unión Europea en medio de las tensas relaciones con Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro. Los miembros del cuerpo diplomático europeo acreditado en Caracas se reunieron con Delcy Rodríguez, encargada del poder. Así también el chavismo mantiene un discurso calmado sobre los intereses de Estados Unidos en el petróleo de Venezuela. Venezuela revisa el estado de sus vínculos bilaterales con la Unión Europea luego del derrocamiento de Nicolás Maduro, pues el bloque no reconoció a Maduro como presidente luego de los comicios de 2024. Ahora, bajo la dirección de Delcy Rodríguez, aunque con el resto de la cúpula chavista intacta, buscan redefinir la relación. A la cita asistieron también delegados de Reino Unido y de Suiza, un encuentro que fue comentado por el canciller Iván Gil. En el marco del respeto, en el marco de la igualdad de los estados, nosotros estamos dispuestos a avanzar en una agenda nueva, una agenda intensa de trabajo
para el bienestar de ambos pueblos. Hicieron un balance de los hechos del 3 de enero, que el gobierno insiste en calificar como una violación de la soberanía para secuestrar a Maduro. Con Estados Unidos, mientras tanto, van camino a un restablecimiento de relaciones diplomáticas que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, asocia al futuro de Maduro y Cilia Flores, presos en Nueva York. La apertura de las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y Estados Unidos en Venezuela. Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en Estados Unidos. Cabello destacó la negociación para llevar petróleo a Estados Unidos. Dijo que en su momento, hace 20 años, Venezuela vendía 1,5 millones de barriles por día a ese país. Sigamos nosotros por este camino, sigamos nosotros buscando la calma y la tranquilidad. Ocurre luego de la visita a Caracas de John McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, pero que ha hecho oficina en Colombia desde febrero de 2025, en medio de las aún complejas relaciones de Venezuela con la comunidad internacional. Las cifras récord posicionan a la depresión como una epidemia silenciosa y un reto urgente en la salud pública de Ecuador, donde las atenciones médicas por este diagnóstico registran un incremento acelerado desde el año 2023. Factores sociales como la violencia y el desempleo siguen contribuyendo a su desarrollo, como lo advierte en el siguiente reportaje Bessie Granja. La depresión, un problema de salud global que afecta a más de 280 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, muestra en Ecuador un rostro preocupante. En 2025, el país registró 1.2 millones de atenciones en salud mental, siendo la depresión el segundo motivo de consulta, solo superada por la ansiedad. Las cifras también revelan una tendencia en alza en las atenciones por depresión, pasando de 113.000 en 2023 a 128.000 en 2024 y alcanzando una cifra récord de 146.000 en 2025. La psicóloga clínica Betty Soria atribuye parte del aumento de la depresión en niños y adolescentes a 2 factores observados en su consulta: la escasa compañía de los padres y el excesivo tiempo frente a pantallas de celulares. Hay un silencio donde los niños están más en pantallas, donde no hay una intercomunicación con los adultos, lo que lleva más estados de tristeza en los niños y no logran salir de estos estados depresivos porque el padre está trabajando todo el día. No hay atención, no hay diálogo, llegan a la casa a las redes. Otros factores que contribuyen al incremento de casos son, en los menores, acoso escolar, abuso y muerte de un ser querido por el incremento de la violencia. En adultos, desempleo, problemas de pareja e incertidumbre económica. Y en adultos mayores, la soledad y el maltrato. La profesional alerta además de que entre la población adulta existe una mayor dificultad para reconocer y aceptar que se padece un cuadro depresivo. Hay que validar que los hombres tienen un peso social, de que no se expresan y hay que prestar más atención y escucharlos. Si vemos que está desempleado, si vemos que perdió a un ser querido, hay que prestarle la voz y decirle cómo estás. Simples palabras para hacer que empiecen a explayarse y a hablar. Ante el ascenso constante de casos, la depresión se confirma como uno de los mayores desafíos de salud pública, no solo de Ecuador, sino del mundo. Ecuador busca nuevos destinos para sus exportaciones y pone la mirada en África. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR, firmó un memorando de entendimiento con la Confederación General de Empresas de Marruecos para abrir oportunidades de comercio e inversión entre ambos países. El acto estuvo encabezado por la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. El acuerdo prevé la conformación del Consejo Empresarial Marruecos-Ecuador con el objetivo de que más empresas ecuatorianas puedan llegar con sus productos a ese mercado de África del Norte. Continuamos con más noticias, amigos. El Banco Central del Ecuador publicó su balance trimestral de remesas y confirmó un récord histórico en el tercer trimestre de 2025. Durante ese periodo, el flujo alcanzó 2.012 millones de dólares, consolidándose como la principal fuente de ingresos de divisas durante ese periodo. María Gabriela Carpio explica que estas cifras también exponen las debilidades estructurales de la economía ecuatoriana. El 2025 marcó récords en remesas. Solo entre julio y septiembre de ese año, el país recibió 2.012 millones de dólares por este rubro, el nivel trimestral más alto registrado.
Según datos del Banco Central, las remesas significaron, al menos durante ese periodo, la principal fuente de divisas de la economía ecuatoriana, superando los ingresos por exportaciones clave como el petróleo, que generó 1.584 millones, y el camarón, con 1.949 millones de dólares. De hecho, de enero a septiembre, las remesas alcanzaron los 5.737 millones de dólares, casi 1.000 millones más que en el mismo periodo del 2024. El consolidado de todo el año aún no se ha publicado, pero de mantenerse la tendencia, se calcula que podría superar los 7.000 millones de dólares. El analista económico Francisco Salles advierte que no se trata de una señal de fortaleza económica, sino de un fenómeno que debe leerse con cautela. Las remesas son el resultado lamentable de malas políticas económicas en el pasado. Es decir, es la falta de empleo formal en nuestro país que hace que la gente vaya a buscar empleo formal en otros países y que en consecuencia mande remesas. El 77% de estas remesas llegó de Estados Unidos, desde donde se enviaron 1.549 millones de dólares. El informe del Banco Central también revela que, aunque llegaron menos giros, el monto promedio por envío subió a cerca de 360 dólares. Esto responde a la inflación posterior a la pandemia, que elevó salarios nominales, y a la anticipación de envíos para evitar el nuevo impuesto del 1% a las remesas, que empezó a regir en Estados Unidos desde el 1 de enero de este año. Para el analista, Ecuador sigue siendo un exportador de talento humano, por lo que a su criterio el verdadero problema es que se reciba más dólares por remesas que por inversión extranjera, lo que limita la creación de empleo dentro del país. No somos amigables a el entorno de inversión extranjera. En el Ecuador, la inversión extranjera es paupérrima, no alcanza los 500 millones de dólares, versus que en países como en Colombia y Perú es más de 6.000 millones de dólares. Las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Cañar concentran casi 3/4 partes de las remesas recibidas, reflejando una fuerte dependencia territorial de estos recursos. Las cifras económicas de Ecuador superan las de los últimos años, que estuvieron marcados por la recesión. 3 expertos las analizan y recomiendan reformas estructurales para sostener ese crecimiento. Adriana Bermejo con el resumen de sus posturas. La economía del país se recuperó en 2025. Es el efecto rebote de la recesión de 2023 y 2024, consecuencia de los apagones, la inseguridad y la incertidumbre política, porque ambos fueron años electorales. El crecimiento también fue impulsado por las exportaciones, las remesas y la recaudación tributaria. Según los indicadores económicos y sociales publicados por el presidente Daniel Noboa, hay más empleo, menos pobreza y más dinero circulando en Ecuador. El reto es mantener o elevar las cifras positivas del gobierno, y para eso, 2026 tiene que ser un año de decisiones y reformas estructurales. Hacer más sencillo a la actividad privada en el sector privado, reducir trámites burocráticos, reducir regulaciones. Punto 2, flexibilizar el mercado laboral para crear empleo formal, y como tercer punto, atraer banca extranjera para que haya mucha más oferta de crédito en nuestro país. En las cifras presentadas por el gobierno se evidencia que el principal motor de crecimiento es del sector privado, que requiere incentivos y menos burocracia para atraer inversión y generar más empleo. Que se abran las puertas del país para todo tipo de inversión en todos los sectores de la economía. Y eso exige reformas a nivel de la Constitución y de las leyes, porque en la actualidad existen infinidad de barreras a la inversión productiva. Para los expertos, el desafío también es hacer más eficiente el sector público, optimizar procesos y reducir su gasto. Un veterano de guerra estadounidense asegura que la Policía de Inmigración, también conocida como ICE, no solo detiene a indocumentados. Según organizaciones civiles, más de 100 ciudadanos norteamericanos también han sido arrestados, a veces con violencia. Eric Mautan, de nuestra cadena aliada RTL4, habló con él y Jorge Luis Vaquerizo preparó un informe. George Reeds es ciudadano estadounidense y sirvió a las Fuerzas Armadas de su país. Es padre de 2 niños y actualmente trabaja en la industria agrícola en California. George pasaba cerca de un operativo policial de inmigración el verano pasado. Salí, les dije que era ciudadano estadounidense y que solo iba a trabajar. Yo no participé en las protestas y enseguida se mostraron
hostiles. De un momento al otro, tenía agentes delante de mi carro, en el lado del copiloto y del conductor, golpeando mi ventana. El cristal se rompió y un agente metió su brazo por ahí y enseguida me roció con gas pimienta. Me sacaron a rastras del carro, me tiraron al suelo. Un agente se sentó a la fuerza sobre mi espalda y llegó otro oficial y empezó a golpearme en el cuello. El veterano, que puso en riesgo su vida en la guerra de Irak, fue arrestado y retenido por 3 días bajo prisión preventiva, a pesar de que insistió que tenía derechos como ciudadano. Les pregunté cuándo podría hablar con un abogado o si puedo llamar a mi familia, y me ignoraron por completo. De acuerdo con el gobierno, George fue violento y les tomó mucho tiempo para identificar su identidad en el centro de detención. Según los medios estadounidenses, se estima que más de 100 norteamericanos han sido detenidos durante periodos cortos y largos. El gobierno del presidente Donald Trump dice que no son políticas para arrestar ciudadanos y que este tipo de casos pueden ser malentendidos sobre la nacionalidad de alguien. Sin embargo, para George y su abogada no fue así. Es muy doloroso para él porque tiene derechos. Y si no puedes hacer valer tus derechos, posiblemente vivas en un país autoritario. ¿Cómo pudo ser posible? Literalmente, lo único que puedo decirte es que no les importa. Para ellos no hay repercusiones para nada de lo que están haciendo. Este veterano de guerra tampoco tiene derecho a una compensación, por lo que ahora volvió a trabajar en la horticultura tras el incidente. Los estados de Minnesota e Illinois presentaron demandas contra la administración de Donald Trump por el aumento de las operaciones de control migratorio tras la muerte de una mujer por los disparos de un agente de ICE la semana pasada. En el caso de Minnesota, la demanda fue interpuesta por el fiscal general del estado con autoridades de Minneapolis y St. Paul por la presencia de 2.000 agentes que, según ellos, causan temor entre los habitantes. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago demandaron al gobierno federal por abuso del poder, además de denunciar a ICE por usar tácticas peligrosas. Estados Unidos da impulso a la rebelión en Irán. El presidente Donald Trump pidió a los manifestantes que sigan en las calles, que fotografíen a las fuerzas del régimen y que resistan porque la ayuda va en camino, aunque no dio más detalles. Mientras tanto, las morgues iraníes se llenan de incontables cuerpos debido a la brutal represión. Agencias de noticias internacionales como BBC y AP dicen que hay entre 2.000 y 3.000 fallecidos, pero CBS eleva las víctimas a más de 12.000. Sin embargo, el bloqueo en las comunicaciones que mantiene el régimen islámico hace imposible confirmarlas. Videos filtrados en redes sociales evidencian la magnitud de la represión en las calles iraníes. Extensas ráfagas de disparos que se alternan con manifestantes gritando abajo el dictador Ali Khamenei o que caiga la tiranía. Son parte de las pocas imágenes que han evadido el bloqueo de las comunicaciones que mantiene el régimen iraní. Usuarios lo han logrado con el sistema de internet satelital Starlink, pero son perseguidos por eso. El caos continúa en las calles. Miles de personas exigen el fin del régimen islámico encabezado por el ayatolá Khamenei. Pero la respuesta es brutal y en las morgues se evidencia. Filas de cuerpos en fundas negras esperando ser identificados. Una situación que se da en la capital Teherán y otras ciudades. Según fuentes de agencias internacionales de noticias como BBC, Reuters y AP, aseguran que los fallecidos ya superan los 2.000. Pero el medio estadounidense CBS habla de más de 12.000. El régimen iraní no ha dado una cifra oficial, aunque admite que hay un gran número de fallecidos a los que califica de terroristas. La televisión estatal además mostró imágenes aéreas de la destrucción de la ciudad de Rasht, en el norte del país, asegurando que eran los efectos de un incendio masivo provocado por los manifestantes. Estados Unidos ha dicho que intervendrá en defensa de los disidentes y este martes el presidente Donald Trump impulsó la rebelión. Pidió a los iraníes seguir en las calles, identificar a los represores y tomar las instituciones. Dijo que la ayuda ya va en camino. Más tarde un reportero le preguntó a qué se refería y su respuesta fue: van a tener que averiguarlo.
Trump dijo que canceló todas las reuniones diplomáticas con el régimen iraní. Y sobre las víctimas, señaló que están trabajando para confirmar la cantidad de fallecidos, aunque está al tanto de que son demasiados. Autoridades españolas interceptaron un cargamento de 10 toneladas de cocaína enviadas desde Brasil. El barco fue detenido fuera de las costas de Islas Canarias. Los uniformados abordaron el buque mercante y durante la inspección encontraron la droga oculta en casi 300 bultos escondidos bajo un embarque de sal al granel. 13 personas fueron detenidas, pero sus nacionalidades no fueron divulgadas. La policía informó que la droga pertenece a una organización multinacional de narcotráfico desde Sudamérica a Europa. La investigación, el seguimiento y la captura se realizaron en una operación conjunta de la Policía Española, la DEA estadounidense y la Agencia contra el Crimen de Reino Unido. Miles de gazatíes sufren los embates del clima en medio de una tormenta de viento y frío. El vendaval afectó especialmente la primera línea de playa, donde se asientan centenares de familias en frágiles carpas cerca del mar. Estos sitios en los que se refugian colapsaron, matando a 4 miembros de una familia. Otros 2 niños murieron por hipotermia debido a las bajísimas temperaturas del invierno y la poca protección con la que cuentan. Los vientos de hasta 110 kilómetros por hora destrozaron el emplazamiento, dejándolos expuestos y sin tener otro sitio donde ir. Una cascada congelada colapsó y estuvo a punto de impactar a un grupo de turistas en Estonia. El incidente se registró en el condado de Idaviru cuando una estructura de hielo se desprendió repentinamente de la cascada congelada, desatando el pánico entre los visitantes. Según testigos, el derrumbe ocurrió en cuestión de segundos. Algunos turistas lograron grabar el momento instantes antes del colapso, cuando el hielo comenzó a ceder. Pese al alto riesgo, las autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas. Vuelven los celulares con teclado físico, con botones al estilo BlackBerry. Además, una piel artificial innovadora permitirá a robots humanoides percibir sensaciones similares al dolor. Ana María Palacios con las novedades tecnológicas para este martes. Regresan los celulares con teclado físico, una tendencia que busca conquistar a usuarios nostálgicos y a quienes prefieren escribir con botones reales. Uno de los modelos más recientes recupera el diseño clásico al estilo BlackBerry y opera con Android 16. Tiene un precio de $499 y será lanzado el 27 de febrero. En el espacio, tras casi 25 años de operaciones continuas, la Estación Espacial Internacional ordenó el primer regreso anticipado de astronautas por motivos médicos, aunque no se trata de una emergencia grave. La decisión marcó un precedente en la historia del laboratorio espacial y está previsto que los tripulantes regresen a la Tierra el jueves 15 de enero. Una nueva piel artificial permitirá que los robots humanoides sientan dolor, gracias a sensores avanzados capaces de detectar presión, temperatura y daños en su superficie. Esta tecnología no busca provocar sufrimiento, sino mejorar la seguridad y el aprendizaje de los robots, ya que les permitirá reaccionar ante estímulos peligrosos, evitar daños mayores y adaptarse mejor a la interacción con humanos y entornos reales. Un grupo de ex socios de la cooperativa CREA, que está en liquidación desde julio del año pasado, organizó plantones en el centro de Quito para exigir la devolución de su dinero. Vinieron en representación de 214 afectados que tenían más de $32.000 en sus cuentas. Adriana Bermeo con la respuesta por parte de las autoridades de control y el Seguro Público de Depósitos. Veamos. Con carteles, cadenas y usando mascarilla porque padecen enfermedades catastróficas, un grupo de ex socios de la cooperativa CREA, que está en liquidación desde julio del año pasado, llegaron a Quito desde Cuenca para exigir la devolución de sus ahorros. Vinieron en representación de 214 afectados que tenían en sus cuentas más de $32.000 y que aún no han recibido la totalidad de su dinero. No tenemos recursos para nuestros medicamentos. Muchas personas, como les digo, somos enfermos.
somos jubilados. El pecado grave en este país es haber superado la base de $30,000. En el caso de Lourdes Rodas, la cuenta está a nombre de su esposo. Ella, a pesar de padecer cáncer de tiroides y pertenecer a un grupo prioritario, no le han devuelto todos sus ahorros. Esta cuenta lo abrimos incluso vendiendo una casita que teníamos de campo, porque ya se presentó esta enfermedad. Y usted sabe que una enfermedad de esta es cara y de muchos años. La Corporación de Seguro de Depósitos cubre hasta $32,000 por persona. Esta institución respondió a Televistazo que hasta el 12 de enero ha pagado más de $76 millones, que equivale al 96% del monto destinado a los clientes de la cooperativa CREA, y que cuenta con los recursos suficientes para cubrir a quienes no han solicitado la devolución. Aquellos que tenían más de $32,000 deben esperar a que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, a través de un liquidador, venda los bienes inmuebles de la cooperativa para recibir la totalidad de su dinero. Hay $161 millones en activos y su venta sigue en proceso. Hasta el momento, la superintendencia ha recuperado $8 millones de cartera vencida y no cuenta con una fecha exacta para la conclusión del pago total a los ex socios. 5 campamentos clandestinos fueron destruidos durante un operativo contra la minería ilegal en Imbabura. Militares desarrollaron operaciones similares también en Carchi y Esmeraldas, en el norte del país. Y es que en lo que va del año, el bloque de seguridad ya lleva 120 operaciones de este tipo, como lo explica Estefanía Arias. El operativo se desarrolló en uno de los epicentros de la minería ilegal del país, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en el cantón Urcuquí, en Imbabura. Militares desmantelaron 5 campamentos clandestinos, decomisaron herramientas y equipos empleados para esta actividad ilícita. Según las autoridades, en este sector, la mina El Olivo, han hallado infraestructura, armamento y presencia de grupos vinculados al crimen organizado. El ejército reveló que este tipo de campamentos clandestinos representan inversiones que pueden llegar hasta los $200,000. En Carchi se realizó una intervención similar en los sectores de Tayambí y El Pablo, cantón Tulcán. Los uniformados destruyeron 48 bocaminas, decomisaron material aurífero e inhabilitaron explosivos. Lo mismo ocurrió en Esmeraldas, en el sector Selva Alegre, cantón Eloy Alfaro. La operación inhabilitó un campamento representando un duro golpe a la economía criminal de aproximadamente $252,000. Aunque no hubo detenidos en ninguno de los 3 casos, la autoridad recalca que sí consiguieron parte de su objetivo, que es debilitar estas estructuras. En 2025 se realizaron 386 operativos contra este delito. En lo que va del año, el ejército ya lleva 120 a escala nacional. Además, tienen identificadas las parroquias más conflictivas: El Chical en Carchi, Ponce Enríquez en Azuay, Buenos Aires y Urcuquí en Imbabura, San Juan Bosco en Morona, Santiago y Zapotillo en Loja. Las Fuerzas Armadas afirmaron que las operaciones en estos sectores se han intensificado. Vivir sin agua es parte de la rutina diaria para cientos de familias en Napo, en comunidades rurales de Misaguallí, Talac y también Puerto Napo. La falta de agua segura no solo condiciona la higiene y la alimentación, además afecta a la salud y golpea directamente a la agricultura, principal fuente de sustento en esas localidades. La afectación a las fuentes de agua debido a la minería tiene un impacto directo en la vida diaria de las comunidades de Tena en Napo. En las parroquias Misaguallí, Talac y Puerto Napo, alrededor de 3.100 personas viven sin acceso regular a agua segura, una situación que ha alterado su rutina y su principal fuente de sustento, la agricultura. 16 comunidades quichuas de Misaguallí, asentadas a orillas del río Puní, señalan que la minería ilegal ha dejado sin acceso a agua a más de 1.500 comuneros. Sin un sistema de agua potable, las familias ahora dependen de la lluvia para recolectar lo que utilizaban para cocinar y asearse. La comunidad más afectada es Puní de Rumillacu, donde viven 250 personas. Sus habitantes aseguran que esta problemática persiste desde hace 4 años y que el contacto con el agua del río ha provocado afectaciones a la salud.
lo que bañamos en el río, de cómo usted ve, granos, todo. A veces da fiebre, da comezón, uno no se puede dormir. El impacto también golpea a la economía local. Agricultores señalan que sus productos han perdido valor en las ferias locales, ya que los compradores preguntan el origen de la cosecha y al conocerlo desisten de adquirirlos. Ahora, yuca no quieren comprar. Plátano dicen que está, pero ahora ¿de dónde vamos a ver la cosa? Creo que vamos a morir de hambre. Según el municipio, en Misahuallí no es posible abastecer mediante tanqueros ni entregar tanques de reserva debido a la falta de vías de acceso. Por ahora, se ha definido un proyecto para dotar de agua potable a la zona con una inversión de $400,000 prevista para 2026. Mientras en la parroquia Talac, unas 1,200 personas son abastecidas únicamente con 2 tanqueros, 2 días por semana, como una solución temporal, mientras se plantea un proyecto integral para instalar un sistema de agua potable que bordearía los $3 millones. Esa minería utiliza el mercurio. El mercurio es un contaminante prácticamente, nos puede dar cáncer a la larga. Mientras las soluciones no se concretan, vivir sin agua se ha convertido en una condición permanente para cientos de familias rurales en Tena. Autogeneración, una salida a la crisis. Seguimos revisando la situación del sector energético del Ecuador porque por quinta vez la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, fracasa en la contratación de generadores termoeléctricos. El proceso para poder incorporar 260 megavatios al sistema nacional fue declarado fallido tras incumplimiento del consorcio adjudicado que ofrecía equipos que datan del año 2014. Más información de este caso con Hernán Higuera. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, otra vez fracasó en su intento de incorporar 260 megavatios al sistema eléctrico nacional. El alquiler de generadores termoeléctricos previstos para 18 meses se había adjudicado al consorcio mexicano Pascuales García, representado por Regen, y cuya instalación se esperaba hacer por $258.2 millones en la central Pascuales 2 y en la central Enrique García. Se trataba de la instalación de 11 turbinas que no eran nuevas. Según los datos entregados en el proceso de contratación, el consorcio mexicano ofrecía traer generadores más viejos que los contratados con Progen y Austral. Eran del año 2014 que estaban en Puerto Rico. El consorcio mexicano no pudo, en los plazos incluso ampliados, presentar las garantías habilitantes para la firma del contrato, por eso ya fue declarado desierto y el contratista fallido. Notas periodísticas e informes confidenciales como este, que llegaron a manos del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, ya advertían en octubre pasado que las empresas Rengel, Gami Ingeniería e Instalaciones, la compañía constructora Tijuana y Regen Energy Solutions, que integran el consorcio seleccionado, tenían problemas con registros mercantiles, retrasos contractuales en otras obras, escasa transparencia corporativa y altos riesgos de información inauditable. Pero aún así la unidad de negocios Electroguayas continuó el proceso descartando ofertas nacionales más económicas y experimentadas. Este es el quinto intento fallido de contratación de generadores para las centrales Pascuales y Enrique García. Los términos de referencia de este contrato establecían el pago de un anticipo del 20%, es decir, $51 millones contra la entrega de garantía de buen uso del anticipo. Eso era antes de la firma del contrato, que no sucedió. Y el gobierno insiste en que el fallo de la Corte Constitucional que frena la participación del sector privado en los servicios eléctricos afecta negativamente la seguridad jurídica y también a las inversiones. Diego Cuenca con el análisis de autoridades y también de los gremios empresariales. La ministra de Energía, Inés Manzano, cree que hay una intención política tras el fallo de la Corte Constitucional que frena las inversiones de empresas privadas en el sector eléctrico.
El análisis jurídico que hizo la Presidencia de la República y al que tuvo acceso Televistazo asegura que la Corte desconoce la dinámica del sector eléctrico y la imposibilidad material de anticipar todas las circunstancias que pueden afectar su operación, como por ejemplo conflictos armados internos, tensiones internacionales, restricciones de abastecimiento, crisis fiscales o riesgos sistemáticos imprevistos. La Cámara de Comercio de Guayaquil, en un comunicado, exhortó a implementar reformas legales y enmendar la Constitución a través de la Asamblea Nacional para facilitar la participación de las empresas privadas en sectores estratégicos. El análisis jurídico de la Presidencia concluye que la interpretación adoptada por la Corte afecta negativamente la seguridad jurídica y la inversión en un sector intensivo en capital como el eléctrico. La Corte aclaró que la Ley de Servicio Público de Energía sí permite la participación del sector privado, pero solo en situaciones concretas como emergencias, desastres o fallas graves del sistema. El fallo de la Corte también permite que el Estado delegue su participación al sector privado cuando no pueda cubrir la demanda de energía o cuando sean proyectos de energías renovables. Se revocó por completo la venta del terreno municipal de 93 hectáreas en el cantón La Libertad. Así lo decidió de forma unánime el Consejo Cantonal. Finalmente llegó al municipio hoy el alcalde y votó a favor, pero no respondió cuestionamientos sobre este caso. Luis Alfredo Zúñiga se trasladó hasta ese territorio y tiene los detalles de lo que ocurrió esta tarde. El alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, llegó al municipio luego de 13 días de varios pedidos de entrevistas, pero optó por entrar sin dar declaraciones previas. Vamos a la sesión, estás invitado. En el Palacio Municipal se instaló la sesión extraordinaria del Consejo Cantonal, convocada para las 4 de la tarde, con el único fin de tratar la solicitud que supuestamente presentó Jenny Ramírez de desistir parcialmente de la compra del terreno de 93 hectáreas. También llegaron concejales que antes votaron a favor de la compraventa, como Luis Menoscal. Este último mocionó la revocatoria total de la compraventa. Que se revoque la resolución número 700-1822-025 GAT-MCLL-CC, que se dé de baja al registro catastral existente, que se dé de baja todos los títulos y valores generados. El voto fue unánime. Concejales, la vicealcaldesa y el alcalde Francisco Tamariz decidieron revocar por completo la venta del terreno. Tamariz señaló que escuchó a dirigentes barriales y eso influyó en la decisión. Y rectificar no te convierte en un mal ser humano. Al contrario, te hace ver que eres similar al que precisamente camina por las calles del Cantón La Libertad. Te hemos escuchado, hermano de La Libertad. Mi voto es a favor. Sin embargo, no aclaró los numerosos cuestionamientos que rodean a la fallida venta y salió de la sesión. Entre empujones de este noticiero le preguntó si finalmente se reunió o no con Jenny Ramírez. Esto fue lo que nos dijo. Mira, eso está, ayer pude conocer de que está una denuncia en fiscalía, entonces nosotros lo que vamos a hacer es esperar el pronunciamiento de las autoridades. Tampoco respondió si conoce sobre la posible relación entre la mamá de Jenny Ramírez y la familia de la secretaria de Gabinete y Gobierno, Cynthia Yelibert. Jenny Ramírez aseguró el 6 de enero que no había adquirido ningún terreno y que su identidad había sido suplantada. Sin embargo, 2 días después, el 8 de enero, un documento con su firma apareció en el municipio, asegurando que sí había sido ella la ejecutora de la compra y que se había reunido con el alcalde Francisco Tamariz, pero que desistía de la adjudicación para que se la cedan a una empresa que era la que estaba realmente interesada. Eso generó más controversia, no solo porque hasta ahora no se aclara a qué empresa se refería, sino que el documento desmentía su primera declaración. Pero la confusión fue aún mayor cuando este lunes se conoció que 2 días después de la presentación de ese documento, el 10 de enero, Jenny Ramírez finalmente sí presentó la denuncia por suplantación de identidad. Días atrás, la secretaria de Gabinete y Gobierno, Cynthia Yelibert, criticó a la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, quien acudió al domicilio de su madre asegurando que existe un vínculo con Jenny Ramírez. Yelibert rechazó este suceso públicamente, pero no aclaró si existe o no una relación laboral y tampoco atendió el pedido de entrevista solicitado por Televistazo. Los concejales señalaron que más allá de la revocatoria, el caso debe seguir siendo investigado, pues las dudas siguen sobre la mesa.
Desde Estados Unidos fue deportada alias La Señora, requerida por la justicia ecuatoriana. Según las autoridades, la detenida sería cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, señalada por enviar 20 toneladas de sustancias ilícitas a través de la ruta del Pacífico. Tras más de 5 años, Carmen A., conocida como alias La Señora, fue finalmente detenida en Ecuador luego de ser deportada desde Estados Unidos. La mujer llegó al aeropuerto de Guayaquil tras un traslado coordinado entre la Policía Nacional, la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales, la Interpol y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En su cuenta de X, el Ministerio del Interior informó que la aprehendida sería presunta cabecilla de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, responsable del envío de aproximadamente 20 toneladas de sustancias ilícitas a través de la ruta del Pacífico. El ministro John Reinberg suscribió esta publicación e indicó que tenía orden de captura internacional y boleta roja de Interpol. Por su parte, la policía señaló que las investigaciones en Ecuador iniciaron en 2020, con la desarticulación de una banda internacional de narcotráfico liderada por alias La Señora, la cual operaba en Manta, utilizando el Océano Pacífico como corredor logístico. Tras ese operativo, la procesada salió del país y fue localizada en España, donde quedó detenida en abril de 2021. Desde ese país, en marzo del 2022, fue extraditada a Estados Unidos. Ese mismo año, en paralelo, la Fiscalía ecuatoriana solicitó la vinculación y formulación de cargos contra ella y otros miembros de la organización. Y en 2023 la Interpol emitió la difusión roja, clave para su retorno al país. Así, alias La Señora queda ahora a órdenes de la justicia ecuatoriana. Según datos oficiales, registra 2 órdenes de detención en el 2022 por el delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico de drogas. Ecuador es considerado por el Reino Unido como un país plataforma del narcotráfico. El ministro británico para América Latina, Chris Elmore, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, se reunieron este lunes. Tras el encuentro, el gobierno británico emitió un comunicado en que se menciona que hasta el 80% de la droga que llega a Europa pasa por puertos ecuatorianos. Solo entre los años 2023 y 2024, las autoridades británicas incautaron más de 28 toneladas de cocaína. Una intervención militar en el cantón Mocache de Los Ríos revela cómo zonas rurales están siendo tomadas por estructuras criminales. Jauneche, por ejemplo, que fue escenario del operativo, es señalado desde hace mucho tiempo atrás como un bastión de los fatales. Veamos. Una zona que ya estaba identificada como un bastión de una estructura criminal fue intervenida por las Fuerzas Armadas en Mocache, provincia de Los Ríos. Se trata del sector rural Jauneche, considerado uno de los más conflictivos del cantón y señalado por el ejército como el principal punto de operación del grupo delictivo Los Fatales, facción de los choneros. Durante el operativo, los uniformados allanaron una vivienda donde encontraron un arsenal. Al menos 165 municiones, 58 cartuchos, 16 alimentadoras, además de fusiles, pistolas y radios de comunicación. De acuerdo con el general Milton Rodríguez, quien lideró la operación, esta estructura se financiaba con recursos obtenidos de robos y secuestros cometidos en el anillo vial de Quevedo, así como de extorsiones. En el operativo fueron detenidos 4 hombres. Estas aprehensiones se suman a un total de 88 personas capturadas desde noviembre del 2025, fecha en que la Brigada Shiris del Ejército se instaló en Los Ríos. De este total, 20 son objetivos de alto valor y 35 objetivos de mediano valor, que son los cabecillas de estas agrupaciones terroristas. Los militares confirman la presencia de grupos de delincuencia organizada como los Lobos y los Choneros, junto a sus facciones en los 13 cantones de la provincia. Las Fuerzas Armadas anunciaron que continuarán con el despliegue de 1.200 uniformados de la Brigada Shiris, ya que Los Ríos es la tercera provincia más violenta del país. Representantes de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, proyectan que la violencia transfronteriza impulsará un aumento en las solicitudes de refugio, especialmente de colombianos. No obstante, el organismo enfrenta un déficit presupuestario del 79%, limitando gravemente su capacidad de respuesta humanitaria. Bessie Granja con los detalles.
La situación de seguridad en las localidades cercanas a la triple frontera de Ecuador, Perú y Colombia es crítica. Así lo documenta el más reciente informe de la Alianza Investigativa Transfronteriza sobre crimen en la Amazonía, que revela cómo en el lado colombiano los enfrentamientos provocados por las disidencias de las FARC y los comandos de la frontera atrapan a la población civil en un ciclo de miedo y desplazamiento. Representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, proyectan que esta violencia mantendrá alta la demanda de solicitudes de refugio. Y en Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, por ejemplo, son zonas donde todavía tienen mucha presencia varios de estos grupos armados irregulares que generan amenazas, extorsiones, tienen impacto en personas que tienen que desplazarse internamente dentro de Colombia o eventualmente Ecuador en busca de protección. Sin embargo, ACNUR admite que los recursos para asistir a esta población desplazada son cada vez más escasos. Para el año se estimaban que las necesidades de las personas refugiadas requerían, en términos de financiación, cerca de 73 millones de dólares. No es fácil de poder conseguir esos recursos. En Ecuador, 80.589 personas viven en situación de refugio. 9 de cada 10 son colombianos. Solo en 2025 se registraron 3.053 solicitudes de refugio de ciudadanos de ese país. A las necesidades de la población colombiana se suma la de los ciudadanos venezolanos, quienes ante la falta de procesos de regularización optan por solicitar asilo para tener documentos que les permitan trabajar en Ecuador. Gracias por su sintonía, amigos. Estamos también en vivo por ecuavisa.com. Les contamos que siguen las secuelas tras el segundo día de lluvias en Guayaquil. La intensa y prolongada tormenta provocó siniestros de tránsito, también la caída de árboles e incluso postes eléctricos. Autoridades municipales afirman que una de las principales causas de la acumulación de agua es la basura. En un sector del norte de la ciudad encontraron un cajón de madera y repuestos de vehículos. Estefanía Arias recorrió los puntos críticos y preparó un informe. Acumulación de agua, congestión vehicular, siniestros de tránsito y caída de postes eléctricos son las afectaciones debido a más de 12 horas de lluvia que soportó Guayaquil desde la noche del lunes 12 y madrugada del martes 13. En el suroeste, por ejemplo, un poste de luz colapsó debido a las precipitaciones y al exceso de cables. En la zona norte se reportaron al menos 4 accidentes viales en un lapso de 3 horas. Una furgoneta se estrelló contra las barandas divisoras de la avenida Pedro Menéndez. En el cantón San Borondón, el tránsito también se estancó debido a un accidente vial. El dron de Televistazo captó esta larga fila de vehículos que duró cerca de 2 horas. Y como sucede todos los años en cada invierno, en Sauce 6, también en el norte, la acumulación de agua se evidenció en la vía principal, inundando viviendas y negocios. Julio Encarnación muestra con un palo de escoba hasta dónde llegó el agua. Todos, también la gente no colabora con la basura, ese es un problema. Y no se equivocó. En esta esquina encontraron un cajón de madera lleno de papeles y hasta de repuestos de vehículos. Bastó que una cuadrilla de Interagua destapara la alcantarilla para que el agua comenzara a bajar. La autoridad municipal afirmó que la mala disposición de la basura es una de las principales causas de las inundaciones en el puerto principal. A diario, Urbaceo, empresa encargada de este servicio, llega a recolectar 4.000 toneladas de desechos. En 20 sectores de Guayaquil se acumula el agua por el problema de la mala disposición de la basura. Ahora bien, ¿qué llegan a encontrar en las alcantarillas? En su mayoría son desechos domésticos. Pero también hay una sanción para quienes no cumplan con los horarios de recolección. Estas van desde 90 a 500 dólares. Si está lloviendo, evite sacar los desechos. Espere hasta la siguiente frecuencia. Y si no puede esperar, acérquese a uno de los 14 centros de acopio que están dispuestos al norte, centro y sur de la ciudad. El municipio activó de manera anticipada el plan preinvernal con el objetivo de reducir el impacto del temporal. Hablemos ahora de música porque la famosa banda surcoreana BTS acapara la atención global y arrasa en redes sociales al anunciar su esperada gira mundial. La noticia desata euforia entre millones de fans, sobre todo en Latinoamérica, región incluida entre los destinos confirmados del tour. Ana María Palacios nos cuenta más.
La banda surcoreana BTS, considerada uno de los mayores fenómenos del K-pop, es tendencia en redes sociales tras anunciar su gira mundial, que incluirá 34 ciudades en 5 continentes desde abril. En Latinoamérica, el grupo se presentará en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, generando gran expectativa entre sus seguidores de la región. Este esperado regreso se produce luego del reencuentro progresivo de los integrantes de la agrupación, quienes cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Una etapa que marcó una pausa en las actividades grupales, pero no detuvo su impacto global. La banda debutó en 2013 y está conformada por 7 integrantes. A lo largo de su trayectoria, BTS rompió récords de ventas, lideró listas internacionales y se convirtió en el primer grupo de K-pop en conquistar escenarios y premios de gran relevancia a escala mundial. La gira coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, que contará con 14 canciones y está previsto para el 20 de marzo de 2026, marcando oficialmente el inicio de una nueva etapa en la carrera de la banda. En la comunidad de Cacha, en Chimborazo, viven artesanos que preservan un arte milenario. Y crean tejidos complejos y a la vez coloridos que rinden homenaje a la naturaleza. Carla Delgado visitó esa localidad y nos comparte sus historias. En esta pequeña comunidad donde los paisajes parecen pintados a mano, hay algo que destaca incluso más que sus montañas: las manos habilidosas de sus artesanos, guardianes silenciosos de un legado que se resiste a desaparecer. Fuimos en busca de Juan Gualán y su esposa Margarita, 2 de los 20 artesanos que conservan como si fuese un tesoro heredado el ancestral arte del tejido. Margarita aprendió a tejer a los 12 años y basta verla manejar los hilos para entenderlo. Cada movimiento suyo es exacto. Trabaja en su telar de cintura, este instrumento sencillo que se sujeta al cuerpo. No deja de sorprender la rapidez con la que avanza ni la precisión de sus diseños. Así tejemos, ahí salen nomás todos los pastitos, aquí animalitos, así. ¿Todos los diseños de dónde salen? Es que mi cabeza así sale nomás, es que mi papá y mami así mismo tejieron. Juan, su esposo de 63 años, no se queda atrás. Un testigo viviente de la memoria textil de su comunidad. Nuestros papás han sabido ser artesanos desde más antes, no sé desde cuándo, desde los tátaros abuelitos que han tenido, pues ellos han sido artesanos y han venido dejando la herencia paso a paso. Sus tejidos son sencillamente espectaculares. Podrían exhibirse sin esfuerzo en las vitrinas más sofisticadas del mundo. Pero Juan teje en la modestia de su casa, sin preocuparse por la fama ni por lo que podría ganar vendiendo estos textiles fuera del país. Dice que le basta saber que gracias a su telar crió a 9 hijos. Lo que sí le quita el sueño es que el legado no trascienda. Nuestra meta es también enseñar a nuestros hijos cómo dejar una herencia, alguna cosa para que ellos, cuando después que nosotros ya no estemos aquí en el mundo, ellos que vuelvan a trabajar con la artesanía. Pocos jóvenes se interesan en aprender y cada año la lista parece hacerse más corta. El riesgo es real, que un día el sonido del telar deje de escucharse. Juan y Margarita aseguran que su mayor inspiración es el entorno. Saben que son privilegiados, porque este don parecería no ser terrenal. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa. Mañana en contacto directo, José Swin, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, para analizar la crisis de la justicia y la búsqueda de un nuevo presidente para la Corte. También el analista económico Alberto Acosta Burneo para describir cómo se refleja en el bolsillo de los ecuatorianos los índices económicos del gobierno nacional. Los esperamos, amigos, también en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches.